Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. En esta videoclase vamos a hacer un ejercicio de la distribución de probabilidades de Poisson, que es el que estáis viendo en pantalla, y además es un ejercicio muy interesante porque está basado en un hecho real en el que se utilizó la distribución de Poisson. Y fue ese hecho real durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis bombardeaban la ciudad de Londres, disparando sus famosas bombas V1 y V2, que son los primeros misiles, entre comillas, que hubo en la historia, desde Calais, en Francia, que estaba ocupada por los nazis, desde ahí disparaban hacia Londres, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio real, con datos reales, que se hizo en la época, para ver qué probabilidad había de que una de esas bombas impactase en un lugar concreto de Londres. Por lo tanto, este problema es súper interesante y es una aplicación práctica muy curiosa de la distribución de Poisson. Así que vamos a leer el problema y vamos a ver cómo lo hacemos. Nos dicen que durante la Segunda Guerra Mundial las tropas alemanas disparaban las bombas V1 y V2 desde Calais, Francia, hacia Londres. En esa época Francia estaba ocupada por los nazis, había sido invadida. El sur de Londres se dividió en 576 regiones con la misma extensión, de 1/4 de kilómetro cuadrado, es decir, 0,25 kilómetros cuadrados. A lo largo de la contienda impactaron en esas 576 regiones en las que se dividió el sur de Londres un total de 535 bombas V1 y V2. Estos son datos reales, tomados de hemerotecas. Entonces nos preguntan que si se selecciona una región al azar de esas 576, que calculemos la probabilidad de que fuese blanco de las bombas en 2 ocasiones. Es decir, que cayeran 2 bombas en diferentes momentos de la contienda, en ese área, ¿no? Y nos preguntan también para el caso de que no recibiese ningún impacto. ¿Qué probabilidad habría de que una región tomada al azar no recibiese ningún impacto de esas bombas a lo largo de la guerra? Y el apartado B nos dicen que según las probabilidades calculadas en el apartado anterior, cuántas de las 576 regiones se espera que reciban 2 impactos y cuántas ninguno. Un problema súper interesante. Vamos manos a la obra. Bueno, es un claro ejemplo de uso de la distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque la distribución de probabilidad de Poisson, cuya fórmula es esta que tenemos en pantalla, la probabilidad de X, donde X es nuestra variable aleatoria discreta, es decir, toma valores como 0, 1, 2, 3, así hasta más infinito, era igual a mu, que es la media del número de sucesos por unidad de intervalo, que ahora vamos a ver qué es, elevado a x por e elevado a menos mu partido por x factorial. Nuestra variable aleatoria es el número de ocurrencias por intervalo. En nuestro caso particular que estamos viendo, sería el número de impactos por área. Por cada una de esas 576 regiones o áreas donde impactaban las bombas. Entonces, quiero que observéis bien cómo este problema se adapta perfectamente a la distribución de Poisson. Vamos a calcular el número de ocurrencias en un intervalo dado. En este caso son número de impactos de bombas y el intervalo es una región de área determinada. Bueno, pues hemos definido ya, tenemos aquí nuestra expresión de la distribución de Poisson, hemos definido qué es nuestra variable aleatoria, que es el número de impactos por área. Vamos a calcular mu, que es la media. Sería la media del número de impactos por cada región. ¿Cómo se calcula una media referida a este problema del número de impactos por región? Pues sería el cociente. Cogemos las 535 bombas que cayeron, lo dividimos entre las 576 regiones y obtenemos la media. Una media se calcula así de fácil, ¿verdad? Bueno, si hacéis esta operación, esto os va a quedar 0,926. Y estos serían, digamos, la media de impactos por cada una de esas regiones en las que se dividió el sur de Londres. Bueno, pues una vez que ya tenemos la media, ya podemos calcular la probabilidad que nos preguntan en el apartado A.
E, lo voy a decir por si alguno no lo tiene claro, es el número de Euler, que es aproximadamente 2,718. Y os recuerdo también que el factorial de un número, por ejemplo el factorial de 4, porque a veces me lo preguntáis en las dudas, se calcularía pues multiplicando 4 por 3, por 2 y por 1. Es decir, el factorial de un número es multiplicar por todos los números que están detrás de uno en uno. El factorial de 5 pues sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, lo que dé eso. Bueno, pues vamos a calcular entonces la probabilidad de que una región determinada al azar, en ella impacten bombas en 2 ocasiones. Pues entonces nuestro cálculo sería calcular P y el valor de nuestra variable aleatoria sería 2. Y esto es igual, y ahora sustituimos. Mu sería 0,926 elevado a x, que es nuestra variable, que en este caso es 2, por e, que es este número que tenemos aquí, elevado a menos mu, es decir, a menos 0,926 partido entre 2 factorial. Tenéis que hacer esta operación con mucho cuidado. Esto es igual a 0,926 elevado al cuadrado, a mí me queda que es 0,863 por, y e elevado a menos 0,926 a mí me sale que es 0,395 partido por 2 factorial, que vale 2, porque 2 factorial sería 2 por 1, que es 2. Hacemos esta operación, esto ya es una operación sencilla, y esto queda 0,17. Si multiplicamos por 100 obtenemos la probabilidad en tanto por ciento, que es mucho más intuitiva. Esto sería equivalente a un 17%. Quiero que observéis qué significa, es decir, la probabilidad de que en una región de esas 576 en las que se divide el sur de Londres, la probabilidad de que impacten 2 bombas a lo largo de la contienda es de un 17%. ¿Y eso cuánto es? ¿Mucho o poco? Hombre, si vives en una de esas regiones es mucho, porque aunque el miedo a que te caiga una bomba encima siempre es muy grande. Calculamos ahora la probabilidad de que no impacte ninguna bomba, que es lo que nos piden también aquí, de que no recibiese ningún impacto. Esto sería igual a mu, que es 0,926 elevado a x, que en este caso es 0, por e elevado a menos mu, es decir, e elevado a menos 0,926, partido entre 0 factorial. Tenéis que recordar que por definición 0 factorial vale 1. Esta es una definición, una propiedad de los números factoriales. Entonces esto me quedaría 0,926 elevado a 0 vale 1, cualquier número elevado a 0 vale 1, por e elevado a menos mu, lo hemos calculado anteriormente, que sería 0,395 entre 1. Y esto sería 0,395. Si lo multiplicamos por 100 para obtener la probabilidad en tanto por ciento, nos quedaría un 39,5%. Es alentador saber que es más probable que no caiga ninguna bomba a que caigan 2 seguidas, ¿no? Pero bueno, si estás viviendo en Londres en esa época, esto no te va a calmar el nerviosismo. Vamos al apartado B a ver qué es lo que nos pregunta. Hemos calculado la probabilidad de que caigan 2 bombas y de que no caiga ninguna. Bueno, en el apartado B nos dicen que según las probabilidades que hemos calculado en el apartado anterior, que las tenemos aquí en pantalla, la de 2 es de un 17% o 0,17 en tanto por 1, y la de 0 pues 0,395 en tanto por 1 o 39,5% en tanto por 100. Nos pregunta que cuántas de las 576 regiones se espera que reciban 2 impactos y cuántas ninguno. Bueno, pues esto es muy sencillo. Vamos a centrarnos primero en cuántas regiones reciben 2 impactos, es decir, el número de regiones que reciben 2 impactos. Bueno, pues para calcular esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Multiplicamos el número de regiones por la probabilidad de que haya 2 impactos en esa región, es decir, 576 por 0,17. Y así calculamos el número de regiones
que según la probabilidad que hemos calculado, pues le pueden caer 2 bombas. Si hacéis esta operación, os va a salir que es 97.9. ¿Cómo calcularíamos el número de regiones que reciben 0 impactos? Es decir, que a lo largo de la contienda no cae ni una sola bomba. Pues multiplicando las 576 regiones por la probabilidad de que no caiga ninguna bomba, que es 0.395. Si hacéis esta operación, va a salir que es 227,52. Entonces quiero que analicemos un poquito fríamente los datos, ¿no? Se espera que probabilísticamente haya 97,9, que eso es prácticamente 98 regiones de las 576 que hay en total, que reciban 2 impactos de bombas. Y se espera que 227,52, que redondeando podríamos decir que son 228 de las 576 regiones no reciba ningún impacto. Estos son, lógicamente, datos estadísticos de probabilidad. Pero vamos a comparar los datos que hemos obtenido de probabilidad, que son datos teóricos, con los datos reales que hubo en la Segunda Guerra Mundial, en este caso en concreto. ¿Sabéis cuántas regiones sufrieron 2 impactos? De esas 576 regiones, ¿cuáles en la realidad sufrieron 2 impactos? Pues exactamente 93 regiones. ¿Y sabéis en la realidad cuántas de esas 576 regiones no sufrió ningún impacto? Pues exactamente 229 regiones. Entonces, quiero que observéis la similitud o la discrepancia entre los datos teóricos y los datos reales. Quiero que observéis que son muy próximos. Entre 98, que es prácticamente 97,9, y 93 es relativamente próximo, ¿no? No es más o menos lo mismo, pero están próximos. Y entre 227,52, que es prácticamente 228, y 229, pues fijaros cómo la diferencia o la discrepancia es mucho menor, ¿no? Entonces, debido a la similitud entre los datos teóricos y los datos reales, se pudo comprobar, ¿no?, una cosa que era muy importante para las tropas británicas en la Segunda Guerra Mundial. Si los datos teóricos coincidían con los datos reales, como más o menos coinciden, salvo una pequeña discrepancia, eso significaba que los alemanes disparaban sus misiles V1 y V2 al azar. Es decir, no apuntaban a Londres, tiraban para allá la bomba y caía en la parte en la que caía. No apuntaban a una región en concreto de Londres. Sin embargo, si entre los datos reales y los datos teóricos hubiese habido una gran discrepancia, por ejemplo, imaginad que los datos reales en los que han caído 2 impactos hubiesen sido, por ejemplo, 190 regiones. Y los datos en los que no ha caído ningún impacto hubiesen sido, por ejemplo, 301 regiones. La discrepancia sería muy grande. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo eso? Que los alemanes no disparaban al azar, sino disparaban de una forma muy definida a unos objetivos muy concretos. Porque si no hubiese sido así, hubiesen seguido una distribución de Poisson y los datos teóricos serían similares a los datos reales. Bueno, amigos, espero que este vídeo sobre la distribución de Poisson os haya sido de ayuda para entender el concepto, porque creo que además hemos repasado hasta un poquito de historia. Bueno, os animo a que os suscribáis al canal para más vídeos como este, dale a like si el vídeo te ha gustado, y si tienes alguna duda o algún comentario, ya sabes, me lo dejas en los comentarios que yo los leo todos. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.